¿Cuál es la red social que más utilizas? Instagram. WhatsApp. Vendría a ser YouTube. Instagram. Más que todo sería Instagram o YouTube. Facebook es lo que más se utiliza. Suelo usar Instagram. 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 ¿Cuántas horas al día pasas viendo redes sociales? Al día será unas 3 horas más o menos. Unas 5 o 6 horas al día. Diario, unas 3, 4. Soy un viciado completamente en YouTube. Estaré unas 3 horas y media fácilmente. Más de 5, diría. Todo el día estoy ahí viendo. Aproximadamente serían unas 3 horas para distracción o 5 horas si es académico. 4 o 5 horas. Puedo usarlo incluso hasta 2 horas. Hora y media. Unas 2 o 3 horas será. ¿Consideras que eres adicto a las redes sociales? Un poco sí puede ser. No lo creo, la verdad. Sí, creo que si en algún momento no tengo nada que hacer, no tengo alguna otra actividad, sí. Absolutamente. No me arrepiento de nada. A esa sí, en específico, porque pues, o sea, es como tu vida social, pues, ¿no? Hablas con gente que conoces y ves cosas que te gustan, ¿no? Y sí, te envicia un poco. Bueno, en cierta forma, todos diríamos que somos adictos porque es muy necesario las redes sociales para sacar información o datos importantes o también para distraernos. Sí siento que tengo, no una adicción, pero sí me gustaría pasar menos tiempo en las redes sociales. De alguna manera sí me puedo sentir adicto. Algunas veces. No, antes de la pandemia habrá sido, pero ahora no. Exacto. Gracias a las redes sociales, nosotros podemos estar conectados en el momento con nuestros amigos, familiares y con todo el mundo. Pero sucede que poco a poco podemos caer en un problema, que son las adicciones a las redes sociales. No podemos negar que estamos interesados siempre en ver si tenemos alguna notificación o qué es lo que está pasando. El problema es cuando esto se convierte en una situación que perjudica nuestro funcionamiento personal y afecta nuestra salud mental. Para conocer mejor sobre ello y sobre todo para saber cómo podemos intervenir en este aspecto, tenemos a nuestro invitado, el doctor Miguel Vallejos, quien seguro nos va a dar recomendaciones importantes para poder manejar esta adicción a las redes sociales. Soy Dani Araujo y bienvenidos a Cayetanamente. Bienvenido, Miguel, al programa. Realmente es un honor tenerte a un especialista de tu calidad y especialmente aún para hablar sobre las redes sociales. Muchas gracias por la invitación, Dani. Un honor acá también estar en tu programa para poder conversar sobre temas de coyuntura y de preocupación en la actualidad, ¿no? En realidad es así, un tema actual en donde nosotros vemos que cada vez las redes sociales se hacen un elemento importante en nuestra vida. Pero ocurre, ¿no?, como lo había señalado, que poco a poco nos vamos creando un hábito que no es tan saludable. ¿Cómo es que se va determinando este vínculo con las redes sociales y llegar a una situación de dependencia? Sí, cada día es más preocupante porque el desarrollo de la tecnología cada día nos va sorprendiendo, ¿no? Por ejemplo, hace un año ya estamos hablando de la inteligencia artificial y eso contribuye más al uso de las tecnologías, ¿no? Y dentro de las tecnologías, si bien es cierto, nos ayudan un montón, nos ayudan, nos han desarrollado, nos conectan, nos han ahorrado el tiempo, nos dan mucha satisfacción, pero hay un lado, ¿no? Nosotros le llamamos el lado oscuro de las tecnologías, el lado oscuro de las redes sociales, ¿no? Y ese lado oscuro es preocupante porque tenemos algunos problemas, no tan solo adicción a las redes, sino hablando de este influencer que ha venido a nuestro país, a esta suerte de ser influencer, porque el uso también sumado a las redes sociales, hay personas que están haciendo algunos eventos de alto riesgo para ganar, ¿no?, audiencia.
Para llamar la atención Así y es. formar parte Así de es. una Entonces mayor ahí propaganda. hablamos una suerte de aprobación, ¿no? De tener más like, ¿no? Entonces esa es parte de esta suerte de, digamos, de un foco importante para hablar de las redes sociales, ¿no? Esto significa que probablemente la persona se va vinculando, pero hay rasgos quizás de personalidad o de necesidad donde hace que sea esto mucho más rápido para algunos y menos de repente para otros. Es difícil diferenciar cuál es el límite, ¿no? Porque actualmente las redes sociales y las tecnologías son parte de nuestra vida, Así es. ¿no? Eso ya es innegable, ya no podemos rechazar, es parte de lo que nuestro mundo presencial y virtual ya lo tenemos, ¿no? Todos lo tenemos, la mayoría de la población lo tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas características, ¿no? Que pueden sumar a que uno pueda presentar la adicción. Es más o menos de 5 a 10% de la población está presentando adicción. Pero hablar de adicción es muy sensible porque a veces asusta a la población, genera una suerte de suma preocupación a veces para los padres. Pero para poder, clínica, algo así. claro, o sea, un poco que tampoco queremos psicopatologizar, Claro. o sea, hacer que esto es una enfermedad, un trastorno, ¿no? Porque si no diríamos todos los que tenemos celulares y tenemos redes sociales, o si estamos consumiendo, podríamos decir estamos siendo adictos, ¿no? Claro. Entonces, creo que es importante entender que la adicción es un proceso, ¿no? Tiene etapas, es una evolución. Y de esa evolución del uso, del consumo de las redes sociales, una de las etapas finales de este proceso es la adicción a las redes sociales, que está entre 5 o 10% de esta población que tiene problemas, ¿no? Pero para poder, digamos, brindar una información a la población es que podemos hablar de 5 etapas. Ok, ¿no? Eso es importante porque quizás Para comprender. alguna persona identifica o se da cuenta recién que está en una de estas etapas Así y es. se puede hacer algo, ¿no? Así es. Por eso que a veces hablamos de la prevención de la adicción, ¿no? Entonces hablamos de un uso experimental cuando uno va explorando la tecnología, después un uso ocasional, pero creo que ya ese uso ocasional se convierte en un uso habitual. Habitual porque todos los días revisamos nuestras redes sociales, vamos consumiendo, vamos viendo Facebook, TikTok, Instagram, ¿no? Entonces vamos el WhatsApp estamos usando constantemente. Vamos primero la exploración, ¿no? Luego vamos a lo habitual, Así ¿no? es. Y pasamos. En lo habitual habría que ya hacer una línea, ¿no? En lo habitual, o sea, eso es cotidiano porque todos hacemos uso porque es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? El tema es cuando este uso habitual ya nos va a generar ciertos problemas. Es decir, por ejemplo, le damos mucha importancia a las redes, ¿no? Al uso de las redes. Cada día vamos consumiendo más y más, o sea, el consumo, vamos a decir, o el uso, o decir, va interfiriendo con otras actividades. Por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Van al aula y en vez de escuchar la clase, están revisando qué está pasando en las redes, ¿no? En vez de prestar atención, ya de alguna manera está interfiriendo, ¿no? Está interfiriendo con su objetivo principal, que es estudiar. En el trabajo también, ¿no? O sea, en algunas empresas, por ejemplo, lo que han hecho es que no entren a trabajar con el celular porque se sabe que interfiere en su productividad. Así es. Y en algunas situaciones ha habido de alto riesgo, ¿no? O sea, así que ahí es peor, ¿no? Porque de alguna manera perdemos el control, ¿no? En diferenciar si el uso es productivo o improductivo, ¿no? Entonces, eso ya está generando preocupación, ¿no? Por ejemplo, como docente universitario, a veces uno tiene que llamar la atención o tratar de manera muy adecuada señalar al alumno que preste atención porque está distraído. Pero en casa ya probablemente hay ciertas preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, las conversaciones con papá o mamá o con tu pareja, no es adecuada. ¿Por qué? Porque
estás conversando y revisando tu celular, Oh. ¿no? Entonces ya está generando cierto malestar, ¿no? O Se preocupación. rompe la comunicación, Se rompe la la comunicación. cohesión dentro de la familia. Así es. Entonces esta etapa de conflicto se va haciendo cada vez mayor, la intensidad del compromiso se hace mayor hasta que se puede declarar ya una situación más comprometida. Esta, generalmente la mayoría estaría ya teniendo el abuso porque hay gente que ha tenido accidente por estar revisando el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces no mide las consecuencias, ¿no? Bajando la escalera o cruzando digamos, la vía, ¿no? Por revisar el celular, lamentablemente tiene algunos accidentes, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de que ya, digamos, no se diferencia el peligro por el uso o por responder, ¿no? Entonces, ahora en nuestro país, lamentablemente, pues el robo, ¿no? Sí, o sea, uno se pone, lamentablemente, esta suerte de la delincuencia ha crecido tanto que sabemos que no podemos ponernos en riesgo al revisar, ¿no? Entonces, pero ahí está, digamos, Ese esa comportamiento, sensación, esa necesidad. ese deseo, lo llamamos el craving o la apetencia de revisar, ¿no? El celular para ver el mensaje o si ha llegado alguna información. Entonces, sabiendo que hay peligro, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, ahí, eso también podría ser un indicador de que ya no estamos teniendo esa diferenciación entre lo peligroso y lo sano que podemos usar, ¿no? Entonces, otro indicador puede ser, por ejemplo, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es revisar antes de ir a los servicios, ¿no? Entonces, como la primera acción importante. Así es. Entonces hay una necesidad de saber qué información importante, entre comillas, ha llegado, ¿no? Entonces también algunos han reportado, por ejemplo, el soñar, ¿no? De que algo importante ha llegado, ¿no? Entonces a eso ya tiene un nombre que se llama el FOMO, o sea, el miedo a estar desinformado, ¿no? Entonces, hay muchos, digamos, problemas que se están trayendo, ¿no? Entonces, es importante empezar digamos, a dar una pausa, saber, o sea, nadie dice que está prohibido, es imposible que prohibamos, vamos a prohibir el uso de la tecnología, sino debemos apuntar a una autorregulación. Entonces, me decías sobre la personalidad, ¿no? Sí, justamente de repente enganchando con esto porque existe en este proceso también conductas que la persona va a comenzar a desarrollar, que va a afectar su salud mental, ¿no? En cada una de estas etapas vemos que de pronto ansiedad, depresión, ¿no? Pero algunos rasgos de la propia persona podrían contribuir a que estos estados emocionales sean mucho más fuertes o menos fuertes, ¿no? Generalmente los estudios señalan que cuando hay una personalidad introvertida con temas de déficit de habilidades sociales o también una necesidad de aprobación, ¿no? Nos pone en mayor riesgo para hacer el uso de la tecnología, ¿no? Es decir, alguien que tiene una personalidad introvertida es alguien que no tiene muchas habilidades para interactuar con los demás. Y las redes sociales se convierten, ¿no? Porque cuando hablamos de las habilidades sociales necesitamos conectarnos desde la mirada, desde la postura, el tono de voz, ¿no? Saber expresar nuestras emociones. Entonces, todos son algunas habilidades importantes para la interacción y el mantenimiento de una conversación, ¿no? En cambio, la tecnología ya no requiere de eso, ¿no? Tan solo mandas el mensaje, que es frío, inexpresivo, pero ya lo mandaste, ¿no? Entonces, a veces este medio hace que ayuda a las personas que tienen estas características a que puedan expresarse libremente sin la presión, ¿no? Del interlocutor para que pueda, digamos, mantener la conversación o la expresión, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir, estoy molesto contigo, me ha fastidiado, ¿no? Y tú me puedes decir, ¿por qué, no? Entonces yo tengo que explicar. Entonces hay una suerte de mantener y saber expresar lo que el tema de conversación. En cambio, en las redes sociales, tú puedes decir, me has molestado, puedes expresarte totalmente. Y con mayor intensidad. Así es, ¿no? Entonces no es necesario esta interacción que por muchos años había digamos, la comunicación presencial, ¿no? Entonces ayuda a estas personas, ¿no? A comunicarse, a expresarse. No tan solo su fastidio, también de repente
¿no? Expresar sus sentimientos de atracción o coquetear por medio de emoticones, ¿no? Dar señales. Entonces, eso hace que favorezca a una persona que tenga estas características. Claro, ¿no? porque también estos símbolos de alguna manera son expresiones, ¿no? Así es. Y van a cambiar este estado de ánimo Así de es. las personas. Y el otro, hablando por la autoestima, ¿no? Hay personas que también necesitan aprobación, entonces a veces hacen publicaciones, ¿no? Donde los likes son importantes Eso para mismo. poder, ¿no? Incrementar su autoestima. Y por el otro lado, una autoestima también elevada, como el narcisismo, también favorece para que algunos, ¿no? Tengan puedan likes sin necesidad. subir, ¿no? Algunas imágenes, algunas fotos, videos, ¿no? Que de alguna que digamos muestren a veces su cuerpo y necesitan like también, ¿no? Entonces, La necesidad de aprobación. sí, entonces la necesidad de aprobación es un punto importante dentro de las redes sociales también, ¿no? Vemos que hay una serie de características que podrían ser importantes intervenir. Hace un momento comentabas que de alguna forma hay un carácter preventivo, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar y pedirte, ¿no? Como especialista, ¿qué hacemos? ¿Qué aspectos debemos intervenir de alguna forma para mitigar esta situación? Para empezar, tomar conciencia, Ok. ¿no? Para empezar, decir, ok, voy a revisar, voy a hacer un análisis, cómo está mi uso de la tecnología, ¿no? Porque no tan solo los celulares, las redes sociales, ¿no? Todo lo que conlleva digamos, a explorar también, ¿no? Entonces hay gente que entra en obsesión y entra también en una suerte de consumo, digamos, más obsesivo de la información también, ¿no? Que es parte de las redes. No sabe qué consumir también, ¿no? Entonces, el primer punto es hacer un análisis, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Mi uso me está generando problemas, ¿no? Porque puede estresar también, o sea, tanto uso va a estresar, porque en algunos casos duermo poco, porque reviso hasta tarde, ¿no? El hecho de estar conectado con la luz azul, esta luz, hace que también tengamos insomnio. Hay algunos que entran en una suerte de autoengaño, ¿no? Es decir, por ejemplo, se revisan hasta 1, 2 de la mañana y duermen de 2 a 10 de la mañana. Dice, yo duermo mis 8 horas. Claro, Ojo, pero ahí hay un problema pero distinto. El dormir es dormir temprano, o sea, nuestra organización neuropsicológica, nuestro cerebro, está organizado que uno tiene que dormir o sea, evolutivamente era a las 6 de la tarde porque no había sol, ¿no? Pero como se ha descubierto la luz, entonces dormimos un poco tarde. Entonces, uno tiene que descansar, lo adecuado es de 10 para adelante, ¿no? Porque hay algunas sustancias que emite el cuerpo para el niño es para el crecimiento, ¿no? La hormona del crecimiento, para el adulto es para relajarse. Claro. Entonces, si uno duerme muy tarde, ya hay un estrés fisiológico que se va a dar, ¿no? Entonces, uno se levanta cansado, ¿no? Como si no hubiese descansado, la necesidad de dormir, pero uno sigue la rutina, pero ya tiene una carga de estrés. Entonces viene el insomnio, hay estrés, ¿no? Agotamiento y el fin de semana de repente ese estrés lo manejo con una salidita y el consumo de alcohol, ¿no? Y otras sustancias. Entonces, o también este desgaste que está generando el uso inadecuado de la tecnología me está agotando y hago el uso de estimulantes. Y ahí ¿no? entramos a otro campo, ¿no? Es parte de la forma de cómo manejar las consecuencias del costo del mal uso, inadecuado uso de las redes. Entonces, para poder mantenerme activo, uso, digamos, estos estimulantes como el Red Bull, Vortex, ¿no? Todos estos para poder funcionar. Pero ¿por qué tanto estrés, no? O sea, entonces probablemente es por desequilibrio, digamos, desorganización por el uso de la tecnología, ¿no? Miguel, no podemos dejar de querer seguir escuchándote, ¿no? Porque hay tanto detrás de esto, ¿no? Y el lado oscuro. Sí, exactamente. Y yo creo que las personas que van a identificar estas características probablemente comiencen a decir, necesito entonces ayuda,
¿no? Y por ello te voy a pedir una última recomendación al público. Ok. ¿No? Como estaba comentando e insistía, es tomar conciencia y para ello es normalizar. Como te decía, no hay que psicopatologizar, sino hay que normalizar que tenemos un problema psicológico relacionado a las tecnologías, ¿no? Hay otros problemas psicológicos que lamentablemente por la estigmatización de la salud mental uno posterga, ¿no? Entonces, lo importante es tomar conciencia, normalizar que uno puede tener un problema psicológico, es natural, todos podemos tenerlo, y buscar orientación, ¿no? ¿Orientación para qué? Para poder, si no puedo organizarme, he intentado, porque también hay muchos intentos de organizar, a veces uno que queja, caramba, la tecnología, las redes, ya no sé qué hacer, todo el mundo me está fastidiando, me meten al grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, a veces reniego. Ahora sí, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes, ahora sí, ¿no? Sé que esto me está afectando a mis estudios, ahora sí. Tomar Se desconectan y de nuevo, ¿no? Entonces hablamos de recaída. Entonces, si eso está sucediendo, ¿no? Sé que hay conciencia de que me está afectando, entonces, y no lo puedo organizar, no lo puedo manejar, entonces es importante, ¿no? Buscar ayuda con un psicólogo que pueda dar algunas orientaciones para poder fortalecer tu autocontrol, tu organización, buscar una suerte de establecer límites y buscar una suerte de un tiempo en modo avión. Muy bien, Sí, eso me gustó. así ¿no? es. Muchísimas Entonces, es gracias, importante Miguel. también entrar en un día de modo avión, ¿no? Entonces, desconectado de las tecnologías, a eso llamamos el detox, o sea, un día de desintoxicación de las tecnologías, que es importante porque necesitamos también dar una pausa a nuestra vida, a nuestro cuerpo, que se, desconecte de toda esta saturación de información. También tenemos una suerte de infopandemia, ¿no? Hay tanta información que no sabemos cómo parar para poder, darle tranquilidad a nuestra mente y poder estar de alguna manera, normalizando esta conexión con lo cotidiano, con la familia, con el medio ambiente y todo eso, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, estamos para poder seguir apoyando, ¿no? Es para tomar conciencia sobre algunos problemas que están emergiendo. Claro que sí, siempre bienvenido. Muchas gracias. ¿Te ha pasado algunas veces que no has participado en alguna actividad social y te has empezado a sentir preocupado, angustiado, porque de repente están pasando cosas sin ti? Esto es un comportamiento que se conoce como FOMO, que es el miedo a perderse algo, ¿no? Y esto ocurre en las personas, especialmente en los jóvenes y todas aquellas personas que están conectadas con mucha frecuencia en las redes sociales. Y como toda ansiedad, perjudica nuestra vida funcional. El FOMO surge cuando nos damos cuenta que otras personas están divirtiéndose o sintiéndose felices y nosotros no estamos. A veces las fotos, los videos o cualquier noticia en las redes fomenta esta angustia. Como cualquier ansiedad, va a hacer que la persona se sienta mal, se sienta bloqueada en sus actividades por la preocupación de no estar presente frente a ello. Afecta nuestro bienestar psicológico. Por ello, debemos tener cuidado y tener en cuenta que esto puede ocurrir por diferentes factores. A veces la autoestima baja o el modo de afrontamiento que no manejamos de manera apropiada. Por ello, cuidado con tener que pasar por este estado. Muchísimas gracias por sus preguntas y con mucho gusto voy a contestar algunas más hoy. Susana nos dice, he intentado poner límites de tiempo a las aplicaciones de las redes sociales que más utilizo, pero siempre termino ignorándolos. ¿Qué puedo hacer para que realmente funcione esta situación de detenerlo? Bien, Susana, es importante tener en cuenta
que todas las personas podemos desarrollar habilidades para una regulación emocional y una regulación conductual. Esto está simplemente señalado como la habilidad para poder autocontrolar nuestras emociones. De repente tenemos interés y tenemos que dar un alto, o para poder hacer otras actividades y dejar las redes sociales por un momento. Entonces, creo que podríamos desarrollar esas habilidades y eso sería un gran paso para que funcione, ¿no?, tu problema. Acá tengo otra pregunta. Dice, a veces prefiero quedarme viendo videos en Twitter, en YouTube, en lugar de salir con mis amigos. ¿Esto es normal o debería preocuparme? Bueno, en realidad, cuando ya la persona comienza a conectarse con las redes y comienza a decidir permanecer en ella en lugar de las actividades cotidianas que estaba haciendo, entonces estamos pasando de una situación de contacto habitual a una situación que podría ser un inicio de una dependencia. Recuerden que la exploración es importante y nos llena de satisfacción, pero cuando se convierte de manera habitual y perjudica nuestra vida cotidiana, sí debe preocuparse. Bien, vamos a pasar a una última pregunta, ¿no? Y en este caso tenemos lo siguiente. Raúl nos dice, veo que muchas personas en las redes muestran vidas perfectas o cuerpos soñados y eso me hace sentir que mi vida es aburrida y que no soy suficiente. ¿Cómo puedo dejar de compararme con los demás? La comparación nace desde la valoración que cada uno de nosotros tenemos. Para poder dejar de compararnos y para poder tener la posibilidad de sentirnos seguros de nosotros mismos y sentirnos que valoramos lo que tenemos, ya sea nuestra autoimagen o cualquier aspecto de nuestra vida personal, es importante mejorar nuestra autoestima. Yo creo que mejorando nuestra autoestima podríamos encontrar la solución. Bien. Esas han sido las preguntas del día de hoy y recuerden que estamos muy interesados en seguir contestando todas sus preguntas, ¿no?, y poder apoyarlos en cualquier inquietud que ustedes tengan. Hoy en el programa hemos visto que considerar las redes sociales de manera seria y no llegar a una adicción a ella podría fortalecer nuestro bienestar psicológico. El doctor Miguel Vallejo nos ha dado la oportunidad de poder brindarnos algunas herramientas necesarias para que no nos comprometamos en nuestra salud mental de manera equivocada o perjudicial. Soy Dani Araujo, continúenos viendo en nuestro programa Cayetanamente y por nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.